play it safe. Le llaman el continente en miniatura ya que encierra una enorme diversidad de paisajes. Sus espectaculares playas atraen a turistas de todo el mundo. Sus pueblos blancos están llenos de espectaculares miradores y siempre muestra espectaculares atardeceres. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. ¡Bienvenidos a Gran Canaria! Mountains where the valleys used to be. Gotta change perspective if I really wanna see that sunrise over the water. I swam over and under. Get lost in all the wonder. Never call it quits, no. When life hit me apart, I went faster and farther. I just gotta remember I was made for this. Y ahora sí, mis chamos, vamos a recorrer un poquito Las Palmas. Vamos a iniciar en el barrio de Triana y luego vamos a llegar al barrio de Vegueta, que es el barrio histórico de la ciudad, para conocer algunos de los monumentos más importantes de Las Palmas. Among the waves, let them take me as far as they want to go. And it's time for me to say, they won't break me, I'm braver. Bueno, el recorrido lo iniciamos en el barrio de Triana, que es un barrio que apareció cuando ya el centro histórico de Las Palmas se hizo muy chiquito y empezaron a construir fuera del área del centro histórico. Así que es un barrio antiguo, pero no tan antiguo como la zona fundacional de la ciudad. Y aquí en este barrio vas a encontrar de todo. Hay tiendas, restaurantes, bancos, hay muchísimas cosas para comer, muchísimas cosas para hacer. Y además está de camino al centro histórico porque está en esta zona lo que es la terminal de guaguas, como le dicen acá los autobuses. Así que vamos a pasearlo hasta llegar a la Catedral de Las Palmas. El barrio de Triana es uno de los más conocidos y animados de Las Palmas, y aquí encontrarán los alojamientos con mejores precios que los que hay en pleno centro histórico de la ciudad. Buena parte del barrio es peatonal, así que es una verdadera delicia recorrerlo. Aunque la calle mayor de Triana es el sitio más conocido de este barrio, también hay que conocer la calle Pérez Galdós y la calle Cano, llenas de casas de vivos colores. En Triana se encuentra una de las plazas más bonitas de la ciudad, la Plaza Cairasco, donde se encuentra también un precioso edificio conocido como el Gabinete Literario, dedicado a la difusión de la cultura en la ciudad. Aquí se encuentra también la Alameda de Colón. Bueno, mis chamos, para desayunar en un sitio que se llama Bar La Bodega del Cura. Aquí en España muchas veces los bares son buenos sitios para desayunar porque son económicos y bueno, tienen un desayuno en 3 euros que incluye un sándwich, un café y un zumo de naranja. Aunque como saben no me gusta el café, así que voy a tomarme solamente el zumo, pero la verdad es que está bastante barato. Si algo muy bonito de Las Palmas son sus plazas, y ahorita me encuentro en la Plaza de las Ranas, que es una de las más bonitas. Tiene algunos kioscos así como de estilo mudéjar y unos árboles que dan la sombra y está preciosa. Miren, mis chamos, ahorita me encuentro en la Plaza de San Francisco, que es casi el inicio del centro histórico. Aquí está la iglesia de San Francisco y vamos a ver si la puedo visitar. Esta iglesia de San Francisco se inició a construir en el año de 1518, aunque fue destruida en varias oportunidades y reconstruida. Fue la primera parroquia del barrio de Triana y por dentro está muy bonita. No la tenía ni siquiera dentro del planning y la vi, entré y la verdad es que me encantó, así que vale mucho la pena que la vean. En esta bella iglesia se venera a Nuestra Señora de la Soledad, que tiene muchos fieles en la isla. El interior de la iglesia está ricamente ornamentado con espectaculares techos, retablos, un órgano y frescos en muchos de sus muros. Algo bien característico de acá de la Plaza de Santa Ana son estas estatuas de perros, donde los niños a veces se suben solamente a tomarse fotos y a pasar un buen rato. A veces también los adultos, porque ya he visto más de uno por allí subido en los pobres perritos. Conocida como Plaza Mayor de Santa Ana, esta espectacular plaza es uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad. Fue elegida por los conquistadores de las islas como el centro de una de las primeras urbanizaciones de Canarias, y desde aquí creció la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Oigan, mis chamos, acá en la Plaza de Santa Ana se encuentra la Catedral de Santa Ana, que es la catedral de acá de Las Palmas y que además es la catedral más antigua de toda Canarias.
Por muchos años fue la única catedral de todas las Canarias hasta que se fundó la diócesis de La Laguna en Tenerife, que se los mostraré en otro vídeo. La catedral fue construida en varias etapas. La primera se terminó en 1570 y la próxima ya prácticamente en el siglo XIX. Así que la catedral tiene muchísima mezcla de estilos y van a ver desde el gótico hasta el neoclásico en ella. Por 1,50 € pueden subir a las torres de la catedral y tener unas vistas preciosas del centro de acá de Las Palmas. Una de las visitas estrellas de Las Palmas de Gran Canaria es subir a las torres de su catedral. Se asciende por un elevador que permite admirar directamente esta maravilla arquitectónica, con privilegiadas vistas de la ciudad y de los paisajes circundantes. Pasillos un poco estrechos permiten disfrutar desde lo alto los rincones más hermosos de la capital de Gran Canaria. Ahora sí vamos a entrar a la catedral porque la entrada es otra que la de la torre de la catedral. Al entrar a la catedral, lo primero que se aprecia es el espectacular Patio de los Naranjos, con bellos jardines donde abundan los rosales y las frutas tropicales. El interior de la Catedral de Santa Ana es sencillamente hermoso. Tiene planta de cruz latina y fue construida utilizando cantería azul. Aunque sus 3 naves centrales parecen muy modestas, la verdad es que esconde bellos detalles en todas partes, incluyendo preciosas lámparas y vitrales que llenan su interior de color. El altar mayor está dedicado a Santa Ana y cerca se encuentran unos púlpitos espectaculares. En los laterales se encuentran varias capillas, un antiguo órgano y más lámparas que hacen preciosos juegos de luces junto con los vitrales. El Museo Diocesano de Arte Sacro ocupa las dependencias que rodean al Patio de los Naranjos y exponen pinturas, esculturas y piezas de orfebrería pertenecientes a la colección de la diócesis. Bueno, mis chamos, la catedral está espectacular por dentro, es muy bonita, hay unos juegos de luces preciosos y junto con la entrada a la catedral se paga también la entrada al Museo Arzobispal de acá de Las Palmas. Bueno, la verdad el museo no está tan bonito, hay algunas cositas, pero no está muy interesante y no hay muchas explicaciones. Pero como igual se paga con la entrada, vale la pena verlo. I play it safe, and you can see it. It's easy for me to show. El Museo Canario existe desde el año 1879 y es uno de los museos más interesantes que he visitado en España. No se trata de la extensión de sus exposiciones, pues es bastante pequeño, sino de la importancia de estas. Resguarda una biblioteca con incunables del siglo XV y una importantísima colección de antropología, provenientes en su mayoría de la isla de Gran Canaria. Lo más llamativo del museo es su increíble y un poco tétrica colección de restos humanos, la inmensa mayoría hallados en excavaciones de la isla. Diversas momias en muy buen estado de conservación narran no solo las costumbres de los habitantes originales de la isla, sino también su estilo de vida y hasta sus enfermedades. Ok, mis chamos, acabo de salir del Museo Canario y debo decirles que está espectacular. El edificio es en sí muy bonito, vale ya la pena verlo, pero las exposiciones dentro están increíbles porque narran lo que es la historia de las culturas originales de acá, de Gran Canaria. Incluso se encuentran aquí varias momias que están increíbles en una sala que de verdad que está un poco tétrica, pero que está muy impresionante. Ahorita voy caminando por la calle Mayor de Triana, que es una calle peatonal llena de tiendas, de restaurancitos y que se ve que está bien animada.
La calle Mayor de Triana es una de las calles más bonitas de Las Palmas de Gran Canaria. Esta preciosa calle peatonal está llena de tiendas de todo tipo, desde marcas locales hasta las más conocidas a nivel internacional. Bueno, mis chavos, para comer en un sitio que se llama The Melián Gastrobar, cerquita de la calle Mayor de Triana. Tiene buenas recomendaciones en Google Maps y me pedí el menú del día que cuesta 12 euros. Quizás no es lo más barato, pero igual está accesible, ¿no? Está mucho más barato que en Barcelona por lo menos. Vamos a ver qué tal está la comida. Miren, mis chavos, ahorita me encuentro en el Parque de San Telmo, que es uno de los parques más conocidos acá de la ciudad. Es como una gran plaza que está al final de Triana y tiene esto que está aquí detrás de mí, que es un kiosco monumental que es muy famoso aquí. Vale la pena recorrer esta parte y cerquita hay muchas cositas para ver. Muy buenos días, mis chavos, y vamos a conocer la que dicen que es una de las mejores playas urbanas de toda España. Vamos a conocer la playa de las Canteras. Miren, mis chavos, esta es la preciosa playa de las Canteras, una playa increíble que está justo en el centro urbano de Las Palmas de Gran Canaria. Esta playa tiene como característica que tiene un arrecife de coral donde rompen las olas, así que es bien tranquilita el agua. La playa de las Canteras es el tesoro no escondido de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que esta preciosa playa de varios kilómetros de extensión y de arenas doradas se encuentra justo al pie de uno de los barrios más animados de la ciudad y a muy pocas calles de la terminal de cruceros de Las Palmas. Una extensión rocosa situada justo al frente de la playa, a la que los locales llaman La Barra, hace de rompeolas y permite que las aguas de la playa de las Canteras sean de las más calmadas de la isla. Es por esto que muchos consideran a esta playa la mejor playa urbana de España. Vamos a conocer el mercado de Vegueta y luego vamos a conocer algunas otras cositas que me faltaron del casco histórico, así que vamos. Lo primero que vamos a conocer ahorita en Las Palmas es el mercado de Vegueta, que es uno de los mercados más tradicionales de acá, de Las Palmas de Gran Canaria, y se ve que está bien bonito. Me encanta el mercado porque como Gran Canaria es subtropical, hay muchísimas frutas tropicales que es difícil encontrar en España. Y que nada, aquí esto está lleno, pero muy lleno. En el mercado de Vegueta inicia el barrio histórico de Las Palmas de Gran Canaria, el barrio de Vegueta. Aquí se fundó la ciudad en 1478 y desde esta se inició la conquista de la isla de Gran Canaria. El casco histórico de Las Palmas es muy bonito y es el barrio de Vegueta. Está lleno de casitas de colores, de casas con balcones canarios típicos. Aquí detrás de mí ven la iglesia de San Antonio Abad, que fue donde Colón oró mientras estuvo aquí en Las Palmas antes de partir hasta América. Y nada, vamos a conocer ahora la casa de Colón. La Casa de Colón es uno de los edificios más tradicionales de Las Palmas y es una enorme casa del siglo XVI donde se expone de una manera interactiva lo que es la historia del descubrimiento de América y de los viajes de Colón. La espectacular Casa de Colón es el museo más importante de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una gigantesca casa colonial ubicada en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de la Catedral de Santa Ana, y se compone de varias casas unidas entre sí. Sus patios internos en 2 niveles dan un aire tropical a este bello museo. Está dedicada a mostrar la relación existente entre Canarias y América y la historia de los viajes que llevaron a España a convertirse en uno de los imperios más grandes de la historia. También se expone una espléndida colección de pinturas de los siglos XVI al XX.
Oigan, mis chamos, aprovechen de perderse por las calles del barrio de Vegueta porque de verdad que está muy bonito. Hay muchísimas cosas súper lindas. Y ahorita voy a buscar algo para comer, aunque en esta zona es un poquito caro. Vamos a ver qué encuentro. Formando parte del conjunto de la Casa de Colón se encuentra la Biblioteca San Antonio Vegueta, especializada en documentos relacionados a la historia de América. Hoy resguarda unos 25.000 volúmenes y su fachada es de las más hermosas de la ciudad. El barrio de Vegueta es un enorme laberinto de calles de piedra y casas de colores vibrantes, que recuerdan mucho a las ciudades coloniales de América como Cartagena. Bueno, mis chamos, me vine al parque de Santa Catalina, que es un parque que se encuentra en la zona más moderna de la ciudad y que dicen que está bien bonito, además está cerca de la estación de los ferries. El parque de Santa Catalina es otro punto importante de la ciudad. Aquí se encuentran muchos bares y restaurantes a la sombra de hermosos árboles centenarios. Aquí también está el Museo Elder de la Ciencia y Tecnología, con muy buenas referencias en internet. Bueno, mis chamos, espero que les haya gustado este vídeo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Está espectacular la ciudad. Cuéntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.